La historia recuerda a los mongoles como asesinos. Los imaginamos como una oleada implacable de jinetes que quemaban ciudades hasta los cimientos y construían horripilantes pirámides de cráneos humanos. Y sí, lo hicieron. El terror era real. Pero si te detienes ahí, si solo ves la destrucción, te pierdes la verdadera historia. Te pierdes uno de los acontecimientos más increíbles que cambiaron el mundo en la historia de la humanidad. Porque Genghis Khan no solo conquistó el mundo, sino que lo conectó. Él y sus descendientes construyeron el Internet del siglo XIII. Crearon una zona de seguridad tan enorme, tan sin precedentes, que se decía que una virgen cargando un saco de oro podía caminar desde el Océano Pacífico hasta el Mar Negro sin sufrir daño alguno. Esta es la historia de la Pax Mongolica, la paz mongola, una paz forjada a sangre y fuego, pero que allanó el camino para la primera economía global. Antes de los mongoles, la legendaria Ruta de la Seda era en gran parte solo una leyenda. En realidad, era una trampa mortal. No era una sola ruta, sino una red fragmentada y peligrosa de caminos, interrumpida por docenas de pequeños reinos y tribus en guerra. Cada uno tenía su propio gobernante codicioso, sus propios impuestos exorbitantes, sus propias guerras menores. Intentar transportar mercancías era una pesadilla. El comercio era lento, prohibitivamente caro e increíblemente peligroso. La mayoría de los comerciantes nunca lo conseguían. Luego llegaron los jinetes. Cuando los ejércitos mongoles irrumpían en una ciudad, su reputación los precedía. Pero lo que sucedió después de la conquista es lo que realmente cambió el mundo. No se limitaron a saquearlo y marcharse, lo integraron, lo absorbieron en un solo sistema unificado. Por primera vez en la historia de la humanidad, toda la extensa red comercial de Asia estaba bajo una sola administración. Imaginen conducir desde Portugal hasta Vietnam hoy sin cruzar un solo puesto de control fronterizo, sin pasaportes, sin aduanas, sin monedas diferentes. Así era como se sentía el imperio mongol para un comerciante del siglo XIII. Redujeron drásticamente los agobiantes impuestos que habían estrangulado el comercio durante siglos. Estandarizaron los pesos y medidas en todo el continente, así que una libra de seda en China seguía siendo una libra de seda en Persia. Comprendieron una profunda verdad que tantos gobernantes antes que ellos habían pasado por alto. El comercio, no la saqueo, era la verdadera fuente de riqueza infinita. Pero su mayor invento no fue un arma de guerra, fue un arma de información. Se llamaba llame. Piensen en el Pony Express, pero a escala continental, con una disciplina militar superior. Cada 32 o 48 kilómetros, extendiéndose por las vastas llanuras y montañas de Asia, los mongoles construían una estación de relevo. En cada estación les esperaban caballos recién descansados, comida caliente y camas. Un jinete mongol, portador de un pasaporte especializado, una placa dorada llamada Pisa, tenía absoluta prioridad en el camino. Podían cabalgar a galope tendido, cambiando de montura en cada estación, cubriendo hasta 320 kilómetros en un solo día. La información que antes tardaba meses en viajar, ahora solo tardaba días. Mensajes cruciales, órdenes militares y datos económicos volaban por todo el imperio a una velocidad casi sobrenatural para la época. El Gran Han, desde su capital, en lo que hoy es Pekín, podía saber el precio del grano en Bagdad antes que los gobernadores locales. Esta increíble velocidad no solo se utilizaba para los mensajes, era la columna vertebral de toda su economía. Les permitía mover recursos, mover ejércitos y transferir dinero más rápido que nadie en la Tierra. Era la columna logística que mantenía unido al mayor imperio terrestre de la historia. Ahora bien, los mongoles eran guerreros nómadas, crecieron a caballo, no en aulas. Muchos, incluido el propio Genghis Khan, eran analfabetos, pero no estúpidos. Eran muy conscientes de lo que no desconocían. Sabían que no podían dirigir una economía compleja que abarcara todo un continente por sí solos, así que se apropiaron de quienes sí podían. Lo que siguió fue quizás la mayor fuga de cerebros de la historia, pero no fue una fuga en el sentido moderno, fue una relocalización y redistribución forzada de talento. Si eras un brillante contador en Persia, un hábil ingeniero en China, un maestro platero en Rusia o un tejedor en Damasco, no solo te mataban o esclavizaban, te identificaron, te balonaron y te contrataron. Te dieron un nuevo trabajo en la administración mongol. Trasladaron a estos expertos por todo el imperio como si fueran piezas de ajedrez, colocándolos donde más se necesitaban sus habilidades. Trajeron administradores financieros musulmanes a China para reformar por completo el caótico código tributario. Enviaron ingenieros chinos a Oriente Medio para construir sistemas de riego avanzados y devastadoras armas de asedio. Trajeron orfebres franceses a la capital mongol de Karakorum.
Fue una mezcla forzada de genios, ideas, tecnologías y culturas que habían estado separadas por miles de kilómetros durante siglos, se fusionaron repentinamente. Esto creó un auge económico y tecnológico que el mundo nunca antes había visto. La pólvora de Qin llegó a Europa. La astronomía y las matemáticas persas florecieron en China. Los comerciantes italianos trajeron los secretos de la elaboración de fideos, que con el tiempo se convertirían en pasta. A mediados del siglo XIII, los mongoles lo tenían todo. Tenían los caminos, los expertos, las mercancías fluían de un extremo a otro del mundo. Pero se toparon con un enorme problema inesperado. Con el auge del comercio, empezaron a quedarse sin lo único que necesitaban para pagarlo todo: dinero. En concreto, monedas de cobre. La economía crecía demasiado rápido como para que la oferta monetaria física pudiera seguir el ritmo. No se puede extraer más cobre de la noche a la mañana. Las caravanas eran cada vez más grandes, los tratos se hacían más grandes y transportar toneladas y toneladas de monedas de metal se volvía imposible. El sistema que habían construido los mongoles se estaba convirtiendo en víctima de su propio éxito. Necesitaban una nueva forma de realizar transacciones. Necesitaban algo más ligero, algo más abstracto, algo que pudiera seguir el ritmo de su nuevo mundo globalizado. Necesitaban magia. Y esa magia provendría de la mente del nieto de Gengis Khan, el gran Kubla. Para comprender esta magia, viajemos al pasado. Imagina que eres un comerciante europeo en el año 1275. Has viajado miles de kilómetros a través de montañas peligrosas y vastos desiertos, llegando finalmente a los legendarios mercados de China. Tus bolsas están pesadas, llenas de preciosas monedas de oro, listas para comprar las sedas más finas que el mundo haya visto jamás. Entras en una tienda bulliciosa, dejas tu oro en el contador y haces tu oferta. Pero el comerciante no toma el oro, simplemente se ríe. Señala tus monedas como si fueran piedras comunes. En cambio, te pide un trozo de papel sucio y gris. Quedas desconcertado. Crees que debe estar completamente loco. ¿Por qué alguien cambiaría seda lujosa por un frágil trozo de papel? Pero entonces se acerca y te dice algo escalofriante. Si no usas este papel moneda, el mismísimo emperador te matará. Esta fue la profunda conmoción que recorrió el mundo bajo el reinado de Kubla. Los mongoles no solo inventaron un nuevo tipo de moneda, inventaron la idea misma del dinero como un sistema de creencias, una historia compartida respaldada por un poder absoluto. Entonces, ¿quién era este hombre que podía convertir el papel en oro? Kubla Khan, nieto del legendario Gengis Khan, gobernó la vasta dinastía Yuan en China. Dirigió uno de los imperios más grandes de la historia, que se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este. Pero a pesar de su inmenso poder, su imperio era oro. China, una tierra de increíble riqueza e innovación, simplemente no podía extraer suficiente metal para producir las monedas necesarias para millones de transacciones diarias. La economía se enfrentaba a una grave crisis de liquidez. El comercio se paralizaba. Literalmente no había efectivo para pagar bienes y servicios. Ante esta parálisis económica, los asesores de Kubla acudieron con él con una solución tan radical y audaz que cambiaría el mundo para siempre. Su propuesta era simple: dejemos de usar el valor. Empecemos a usar la confianza. Y así nació el Chao. No se trataba de dinero hecho de metales preciosos, se elaboraba con la corteza del árbol de Malta. El proceso de creación era un secreto de Estado, llevado a cabo con extrema precisión. La corteza se cortaba meticulosamente en rectángulos uniformes y finalmente se daba el crucial paso final. Se sellaba con el sello rojo brillante del mismo Gran Castan. Este sello era su garantía personal, su promesa al pueblo. Y para asegurarse de que todos tomaran en serio esta promesa, se imprimió una sombría advertencia en las esquinas de cada billete. Decía: las falsificaciones serán decapitadas. No era una amenaza vana. La autoridad de la moneda era absoluta, enforzada por la espada. Ahora, esta no era la primera vez que aparecía el papel moneda. La dinastía Song de China, antes de la dinastía Yuan, ya había experimentado con él. Pero había una diferencia crucial. El Chao fue la primera moneda fiduciaria auténtica del mundo. No estaba respaldada por oro ni plata. No podías entrar en una oficina gubernamental y cambiar los billetes por un montón de metales preciosos. El Chao era dinero simplemente porque el estafador lo declaraba dinero. Punto. Su palabra era ley. Y esa ley le daba valor al papel. E increíblemente funcionó. Funcionó de maravilla. Casi de la noche a la mañana, todo el panorama económico de China se transformó. El gobierno pudo de repente pagar a sus soldados, funcionarios y constructores sin necesidad de extraer ni una sola onza de cobre. A la gente, especialmente a los comerciantes, les encantó. Imaginen el alivio.
En lugar de cargar con 225 kilos de monedas de cobre, pesadas, engorrosas y un imán para los bandidos, ahora podían llevar una fortuna cuidadosamente doblada en el bolsillo. El famoso viajero veneciano, Marco Polo, quien sirvió en la corte de Kublai Khan durante años, quedó absolutamente atónito ante lo que vio. Escribió sobre ello con asombro, describiendo cómo el estafador aparentemente había dominado el antiguo arte de la alquimia. Escribió: «Con estos trozos de papel pueden comprar cualquier cosa y pagar cualquier cosa, y nadie se atreve a negarse». Para Marco Polo, parecía que el Khan había descubierto el secreto para crear riqueza de la nada. Armado con esta tarjeta de crédito ilimitada, Kublai Khan se embarcó en una serie de proyectos monumentales que transformaron China. Ordenó la construcción de la extensión norte del Gran Canal, una impresionante maravilla de la ingeniería que conectaba su nueva capital, Pekín, con las fértiles zonas agrícolas del sur, asegurando el suministro de alimentos de la ciudad durante siglos. Pero no se detuvo ahí. Utilizó esta nueva riqueza para crear una de las primeras redes de seguridad social del mundo. Si una provincia sufría una inundación o una sequía y las cosechas se perdían, el gobierno no se quedaba de brazos cruzados. Imprimía dinero, compraba grano de las regiones no afectadas y lo distribuía a la población hambrienta. Se convirtió en un gran mecenas de las artes y las ciencias, financiando avances en astronomía, medicina y literatura. Durante unas décadas gloriosas parecía el sistema perfecto. El Estado tenía un poder adquisitivo infinito para mejorar la sociedad, y la gente contaba con una moneda estable y conveniente para impulsar la economía. Sin embargo, existe una regla fundamental inquebrantable en economía. Si se facilita la creación de dinero, se vuelve increíblemente difícil dejar de gastarlo. Kublai era posiblemente el hombre más rico y poderoso del mundo. Poseía el poder supremo, la imprenta, pero también tenía un ego a la altura de su imperio. Se paraba a las orillas de sus dominios, miraba al otro lado del mar hacia la nación insular de Japón y pensaba: «Yo también quiero eso». Estaba a punto de cometer uno de los errores militares más costosos de toda la historia, e iba a pagarlo todo con simples trozos de papel. ¿Cuánto cuesta una guerra fallida? Hoy en día no hablamos de vidas ni de territorio. Hablamos de dinero, dinero contante y sonante, o en este caso, papel efectivo. Esta es la historia de cómo el imperio más poderoso de la Tierra se imprimió hasta el olvido. Es una historia de tifones, palacios y la simple y brutal matemática de la inflación. Nuestra historia comienza en 1274. El imperio mongol, bajo el mando de Kublai Khan, está en su apogeo absoluto. Controlan todo desde Corea hasta Hungría. ¿Qué queda? Bueno, al otro lado del mar está Japón, y Kublai lo quiere, así que decide invadir. No se trata solo de unos pocos barcos, ordena la construcción de una flota masiva, miles de barcos, contrata a decenas de miles de marineros y soldados. ¿Y cómo paga todo esto? Imprime dinero, millones y millones de billetes llamados baka. Este fue uno de los primeros experimentos del mundo con moneda fiduciaria. Dinero respaldado no por plata ni por oro, sino por la plena fe y crédito del gobierno. La flota se dispone a zarpar. Es una visión aterradora. Pero entonces sucede algo que nadie podía predecir. Un enorme tifón, que los japoneses más tarde llamarían kamikaze o viento divino, destroza la flota mongola. Un ejército entero, una armada entera desaparecida. Ahora bien, la mayoría de los imperios se tomarían un momento, se lamirían las heridas, quizás reconsiderarían la idea de invadir Japón, pero Kublai Khan era mongol. Y los mongoles no se rindieron. Más importante aún, tenían un arma secreta, una imprenta. Así que lo hizo de nuevo. Encargó una segunda flota aún más grande, reclutó un ejército aún mayor, y para pagarla, encendió las imprentas e imprimió aún más dinero. La segunda flota zarpó, y adivina qué sucedió. Otro tifón, otra flota, una inversión aún mayor de riqueza y mano de obra enviada al fondo del mar. La mayoría de los líderes habrían estado arruinados, pero los mongoles creían tener una trampa. Creían que podían imprimiendo para resolver cualquier problema, incluso una derrota de esta magnitud.
Aquí es donde realmente comienza nuestra historia. Esta es la historia de cómo una adicción al gasto, impulsada por un suministro aparentemente infinito de papel moneda, quebró el sistema económico más poderoso del mundo. Para entender por qué seguían imprimiendo, es necesario comprender cómo había cambiado el imperio mongol. Los mongoles originales, bajo Genghis Khan, eran guerreros curtidos que vivían a caballo y dormían en yurtas. Conquistaban, saqueaban y seguían adelante. Pero la generación de Kublai era diferente. Ya no eran nómadas, eran burócratas. Vivían en lujosos palacios en su nueva capital, Dadu, la actual Pekín. Y los palacios, mis amigos, son caros. El tribunal de la Yuan estaba inflado. Estamos hablando de miles de funcionarios, innumerables concubinas, eunucos y parásitos, todos viviendo una vida de increíble lujo, todos al sueldo del gobierno. Pero el mayor gasto no eran los palacios, era mantener felices a los demás príncipes mongoles. De vuelta en Mongolia, la nobleza tradicional mongola se estaba poniendo inquieta. Para mantener su lealtad, la corte de Kublai les enviaba un flujo constante de enormes regalos, seda, joyas y dinero en efectivo. Llamémoslo por su nombre, soborno, y costaba una fortuna. En los primeros días de la dinastía Yuan, pagaron todo esto con papel moneda recaudado de la vasta población de China. Pero a medida que los gastos de la corte aumentaban y los sobornos aumentaron, los impuestos no eran suficientes. Empezaron a echar mano de las reservas. La plata y la seda que se suponía respaldaban su papel moneda, lenta pero seguramente la proporción entre el papel moneda en circulación y los bienes reales en las bóvedas comenzó a desviarse. Las invasiones de Japón fueron el punto de inflexión. Un asalto anfibio de esa escala no se había visto antes y no se volvería a ver hasta el día D de la Segunda Guerra Mundial. El coste fue astronómico. En términos modernos, estamos hablando del equivalente a billones de dólares. Piensen en lo que se necesita. Se talaron bosques enteros en Corea y China para construir los barcos. Se pagó a constructores navales, artesanos y obreros. Cientos de miles de soldados tuvieron que ser equipados, fedidos y alojados durante meses, incluso años. Todo esto se pagó con papel moneda. Cuando esas flotas se hundieron, toda esa riqueza real, la madera, el hierro, el grano, la mano de obra, no regresó mágicamente a la economía china. Desapareció. Estaba en el fondo del océano. Pero el periódico señala que la riqueza que la pagó seguía en gran cantidad, flotando en los mercados de China. Este es un escenario económico clásico llamado inflación de demanda. Hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. Cuando un barco se hunde, la madera y el hierro desaparecen. La comida que comían los soldados desaparece. Los bienes tangibles de la economía han sido destruidos. Pero el periódico afirma que esos bienes siguen existiendo. De repente, todos tienen efectivo, pero la cantidad total de cosas para comprar se ha reducido. ¿Qué sucede? Los precios suben. Y no fue solo Japón, el gasto fue implacable. Kublai Khan intentó invadir Java, que es la actual Indonesia. Fracasó. Lanzó múltiples campañas para someter a Vietnam. Todas fracasaron. Cada fracaso fue un duro golpe económico. Los soldados murieron, los barcos se perdieron, los suministros se agotaron, pero la deuda en papel moneda persistió. Para cubrir estos déficits cada vez mayores, el gobierno de la UON hizo lo que los gobiernos desesperados siempre han hecho a lo largo de la historia. Reformaron la moneda. En 1287 emitieron un nuevo billete, la vaca nueva, y declararon que uno de estos nuevos billetes valía 5 de los antiguos. Esta es una devaluación clásica. En efecto, el gobierno les decía a todos que el dinero ahorrado ahora solo vale el 20% de lo que valía ayer. Robaban a los ahorradores, a los comerciantes y a la gente común para pagar a los soldados y las guerras fallidas. Sacrificaban la estabilidad a largo plazo de su economía por una inyección de efectivo a corto plazo. Con tanto dinero fácil fluyendo de las imprentas, ocurrió algo más predecible. La corrupción se disparó. Los ministros de finanzas, hombres como el infame Ahmad Fakati, se convirtieron menos en funcionarios públicos y más en jefes de la mafia. Usaron su control de la imprenta para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Crearon monopolios estatales sobre productos como la sal y el hierro,
y luego vendieron las licencias a sus compinches a precios exorbitantes. Confiscaron directamente los bienes de los comerciantes exitosos con pretextos endebles. Todo esto comenzó a erosionar el factor más importante que hace funcionar la moneda fiduciaria, la confianza. La gente comenzó a darse cuenta de que el papel en sus manos perdía valor cada día, así que hicieron lo que siempre se hace en esta situación. Comenzaron a acumular activos reales, tomaron sus monedas de plata y ollas de cobre y las enterraron bajo las tablas del suelo. Intentaron deshacerse del papel moneda lo más rápido posible, comprando cualquier cosa tangible antes de que el precio volviera a subir al día siguiente. Esto, por supuesto, empeoró aún más la inflación. Para cuando Kublai Khan murió en 1394, las grietas del sistema eran visibles para todos. Los precios de los productos básicos se disparaban, y la gente común, que vivía con ingresos fijos o trabajaba por un salario, sufría terriblemente. Había quejas y disturbios generalizados, pero el sistema, la gran maquinaria mongol, aún se mantenía unido, a duras penas. La corte mongol seguía viviendo en su burbuja de lujo, convencida de que podía imprimir su camino hacia la prosperidad. Estaban preparados para la guerra, estaban preparados para la rebelión, pero no para lo que vendría después, porque la naturaleza tiene una forma de patear a un imperio cuando está caído. Los mongoles estaban a punto de enfrentarse a un enemigo al que no podían combatir con un ejército, ni pagar con papel moneda. Los mongoles estaban listos para una guerra, pero no para una plaga. Imagina que es el año 1350, estás en Daidu, la actual Beijing, la capital del imperio mongol en China. Empujas una carretilla llena de billetes al mercado y el vendedor se ríe, ni siquiera los cambia por una bolsa de arroz. Las calles están literalmente llenas de dinero, volando como confeti sin valor. El gobierno mongol, antaño amo del mundo, está sumido en el pánico. ¿Su solución? Simplemente imprimir más dinero. Siguen añadiendo ceros, imprimiendo billetes de denominaciones cada vez más altas, intentando desesperadamente mantenerse al día. El caos que han creado. Entonces empiezan los rumores, la gente está enfermando, aparecen extraños forúnculos negros en el cuello y las axilas, les da fiebre seguida de una tos espantosa que expulsa sangre. La economía ya estaba en terapia intensiva, jadeando. La peste negra simplemente entró y la desactivó. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo la imparable máquina de guerra mongol, el imperio que se extendía desde el Pacífico hasta el Danubio, se desmoronó en polvo y desenfermedad? La historia es una lección escalofriante, y todo comienza con una idea simple y seductora: el poder de la imprenta. Rebobinemos un poco. Cuando Kublai Khan, nieto del gran Genghis Khan, estableció la dinastía Yuan en China, heredó algo verdaderamente revolucionario: el papel moneda. Los chinos lo habían usado durante siglos, pero Kublai lo llevó a un nivel completamente nuevo. La convirtió en la única moneda legal. Todo el oro y la plata debían entregarse al gobierno a cambio de estos billetes llamados baka. Al principio fue una genialidad. Era ligera, fácil de transportar y unificó el vasto imperio bajo un solo sistema económico. Marco Polo quedó maravillado. Escribió sobre cómo el Gran Khan podía básicamente crear riqueza a partir de la corteza de los árboles de Malta. Era como magia. Este sistema funcionó mientras el gobierno fuera responsable, mientras la gente confiaba en que el papel que tenían en sus manos podía intercambiarse por algo de valor real. La magia perduró. Pero tras la muerte de Kublai en 1294, la magia comenzó a desvanecerse. Sus sucesores carecieron de su carisma, su autoridad y su disciplina. Estaban rodeados de facciones, intrigas cortesanas y constantes luchas de poder. Y se enfrentaban a un problema recurrente: siempre querían gastar más de lo que tenían. Campañas militares, palacios suntuosos, una burocracia desmesurada. Todo costaba dinero, muchísimo. Cada vez que se enfrentaban a un déficit presupuestario, recurrían a la solución más sencilla. No subían los impuestos, lo cual era impopular. No recortaban el gasto, lo cual era impensable. Simplemente ponían en marcha las imprentas. Un poco al principio, luego más, y luego una inundación. En esencia, creaban dinero de la nada para pagar sus cuentas. Lo que no entendían, o quizás preferían ignorar, es que se puede imprimir dinero, pero no se puede imprimir valor.
Para la década de 1340, la situación se estaba descontrolando. El valor del papel moneda se desplomó. Los precios de productos básicos como el arroz y la sal se dispararon, a veces duplicándose en un solo día. Un billete que antes valía una fortuna apenas alcanzaba para comprar una comida. No se trataba solo de inflación económica, se volvió psicológico. En el momento en que la gente, los agricultores y los comerciantes colectivamente decidieron que este papel no valía nada, dejó de tener valor. La promesa del gobierno se rompió, la confianza se desvaneció. Los comerciantes, que eran el alma de la ruta de la seda mongola, comenzaron a negarse a aceptar los billetes. ¿Por qué intercambiar seda o especias valiosas por papel que valdría aún menos al día siguiente? Los comerciantes cerraron sus puertas, el acaparamiento se descontroló, toda la sofisticada red comercial que había definido la Pax Mongólica, esa época dorada de paz y comercio, se detuvo en seco. Ya nadie sabía cuánto costaba nada. El motor económico del imperio se había paralizado, y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Llegó la peste negra. Recorrió las mismas rutas comerciales que los mongoles habían construido y protegido, una cruel ironía. Se subió a las pulgas, a las ratas y a las caravanas de mercaderes, moviéndose desde Asia Central hasta el corazón de China. La pandemia que luego devastaría Europa comenzó aquí, en un imperio que ya se estaba pudriendo desde dentro. La magnitud de la muerte fue apocalíptica. Los historiadores estiman que mató entre el 30 y el 50% de la población en algunas regiones, quizás incluso más. Piénsenlo, 1 de cada 2 o 3 personas que conocían desapareció. Las aldeas fueron arrasadas, las ciudades se convirtieron en pueblos fantasmas. El efecto en la economía fue catastrófico. La agricultura colapsó. No quedaba nadie para sembrar, nadie para cosechar el trigo. La hambruna siguió a la peste. ¿Y qué hay del gobierno? Su base impositiva se evaporó literalmente. No se pueden cobrar impuestos a los muertos, pero el emperador en su palacio aún tenía cuentas que pagar, aún tenía un ejército que esperaba ser alimentado, aún tenía funcionarios que exigían sus salarios. Así que en un momento que solo puede describirse como locura total, la respuesta del gobierno fue redoblar sus esfuerzos. Intentaron imponer el uso del papel moneda sin valor de forma aún más estricta. Emitieron decretos que penalizaban su no aceptación. Pero no se puede hacer cumplir una ley cuando la policía y los soldados mueren de peste como todos los demás. El Estado estaba perdiendo su monopolio de la violencia, su capacidad misma de gobernar. El hambre y el dolor hacen que la gente pierda el miedo. El pecendrado chino había estado oprimido durante décadas. Habían visto cómo la inflación les robaba los ahorros de toda su vida, convirtiéndolos en papel moneda inútil. Ahora estaban observando cómo sus familias morían de una terrible enfermedad, mientras la élite mongola, sus gobernantes extranjeros, se refugiaban en sus palacios, aparentemente inmunes al sufrimiento. El contrato social no solo se rompió, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Este fue el terreno fértil donde creció la rebelión. Surgió una secta religiosa que mezclaba creencias budistas y maniqueanas. Eran conocidos como los turbantes rojos por las diademas rojas que llevaban. Su líder, un monje campesino llamado Yu Yunyang, era un huérfano cuya familia entera había muerto por la hambruna y la peste. No tenía nada que perder, y los turbantes rojos no eran un simple movimiento de protesta. No querían simplemente cambiar el gobierno, querían borrar de la historia la dinastía de Yuan. Predicaban sobre un apocalipsis inminente y la restauración de una dinastía china nativa. Su mensaje resonó con millones de personas desesperadas. El ejército mongol, impago, desnutrido y desmoralizado, simplemente se desmoronó. Eran una sombra de la fuerza invencible que había conquistado el mundo. Los rebeldes de los turbantes rojos capturaron ciudad tras ciudad. ¿Y qué era lo primero que hacían al tomar una ciudad? Iban directamente a las oficinas gubernamentales, quemaban los registros fiscales, quemaban los documentos oficiales y hacían una gran hoguera con el papel moneda sin valor. Fue un poderoso acto simbólico, un rechazo total al sistema mongol. Para 1368 todo había terminado. El último emperador de Yuan, Togontur, huyó de Pekín sin luchar. Se retiró a las escalinatas mongolas, la patria que sus antepasados habían abandonado un siglo antes.
El mayor imperio terrestre de la historia había durado menos de un siglo en China. El sueño de Genghis Khan había muerto. Zhu Yunyang, el campesino huérfano, se convirtió en el emperador Hongwu, fundando la nueva dinastía Ming. Una de sus primeras órdenes fue abolir por completo el papel moneda. El trauma de la hiperinflación fue tan profundo que China no volvió a confiar en el papel moneda durante casi 500 años. La nueva dinastía volvió a las monedas básicas de plata y bronce. También se replegaron sobre sí mismos, cerraron las fronteras, restringieron el comercio exterior y reconstruyeron la Gran Muralla. La era de la ruta de la seda y el comercio global iniciada por los mongoles había terminado. China se encerró en sí misma, recelosa del mundo exterior que les había traído plaga y ruina económica. La caída de la dinastía mongol es más que un simple capítulo polvoriento en un libro de historia. Es una lección terriblemente moderna. Demuestra que si bien un Estado puede crear una cantidad infinita de dinero, no puede crear valor infinito. Los mongoles construyeron un milagro económico basado en la confianza. Pero cuando abusaron de esa confianza, imprimiendo dinero para resolver todos sus problemas, el milagro se convirtió en una pesadilla de hiperinflación, colapso y revolución. Genghis Khan conquistó el mundo a caballo. Sus nietos lo perdieron con una imprenta. Muchas gracias por ver la película. Si esta historia te pareció tan fascinante como a mí, suscríbete y activa la campanita. La historia a menudo se repite, y comprender el pasado podría ser la mejor manera de prepararse para el futuro.